Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el entrenador de fútbol Paco López. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Bien, aquí estamos, tranquilos. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo y por pasarte por aquí. Nada, encantado. Ya sabes que todo lo que sea poder charlar de fútbol y ayudaros en vuestras cosas y tú que eres un apasionado del fútbol, pues encantado. Bueno, pues vamos a hablar un poco de tu trayectoria. Como ya te había entrevistado otra vez, desde que estuviste en Granada, no hemos vuelto a hacer otra entrevista. Voy a empezar desde ahí. Y antes de aceptar el reto del Granada, ¿en qué momento te encontrabas tú? Tanto mentalmente, con ganas, ¿cómo estabas en tu vida? Pues antes del reto de Granada, bien, pues con muchísima ilusión de volver a trabajar después del periodo que estuve, bueno, de vacaciones siempre, entre comillas, después de un cese, como fue el del Levante. Y bueno, pues cuando surgió la posibilidad, no me lo pensé, porque en ese momento pues era un club, aunque estaba mal clasificado en segunda división, porque el objetivo evidentemente era el ascenso, pues bueno, pues era apetecible y bueno, pues nos decidimos y afortunadamente pues esa temporada salió muy bien. Cuando te ofrecen el reto del Granada y veas la plantilla que había, ¿tú crees que el ascenso era evidente teniendo en cuenta los jugadores que formaban parte del club? Bueno, analizas muchísimas cosas. La plantilla, evidentemente, era una plantilla buena, pero como habían muchas otras en segunda división y estamos viendo los últimos años la igualdad que hay en segunda y muchas veces da lo mismo los presupuestos y las plantillas, influyen infinidad de factores. Por lo tanto, el análisis no era solamente de la plantilla, sino de otras muchas cosas y como te digo. Bueno, nos apetecía el reto porque era un reto importante y bueno, y otro aprendizaje más en la vida como entrenador. La estructura del club, ¿cómo la valoras, la del Granada? Bueno, bien, los dueños es una empresa china, pero los responsables del día a día son españoles y bien, hoy en día los clubs, pues como está pasando en la mayoría de clubs, al final son empresas y bueno, y cada dirección de los clubes, bueno, pues sigue un camino, pero a nivel de trabajo, de instalaciones, de medios, la verdad es que Granada es un club top. Claro, entraste iniciada la temporada. ¿Qué crees que tenías que cambiar? Respetando, por supuesto, el trabajo del anterior entrenador. ¿Qué crees que tenías que cambiar y qué cambiaste para lograr ese cambio de chip? No, muchas veces, bueno, cuando los resultados no están yendo, normalmente lo que tienes que acentuar más es el trabajo psicológico, el trabajo emocional del futbolista, es lo habitual cuando entras en un equipo porque las cosas no están yendo bien. Luego cada entrenador, evidentemente, tenemos nuestros matices tácticos, nuestras ideas, nuestras formas de entrenar, pero yo creo que lo más importante hoy en día cuando coges a un club a mitad de temporada o en un tiempo determinado, cuando que no has empezado la temporada con ellos, pues es más bien el trabajo emocional, el trabajo psicológico que otra cosa. Claro, termina la liga, veo la clasificación esta temporada. Granada, Las Palmas, Levante, Alavés e Eibar. ¿Qué trabajo hay que hacer para lograr el ascenso? Y me quedan más equipos, pero por centrarme en los cinco primeros clasificados, ¿qué trabajo hay que hacer para lograr el ascenso y encima ser líder y ascender? Sí, ya te digo que es un poco todo. Bueno, pues quedaban todavía bastantes meses, es un proceso y, lógicamente, pues la urgencia de darle la vuelta a los resultados, pues eso conlleva, bueno, pues muchísima presión, como no puede ser de otra forma. Y sí, la verdad es que, bueno, pues como tú bien has dicho, había una serie de equipos
que estaban o con la misma exigencia que el Granada en ese momento y sabíamos que no todos podían ascender y no todos podían estar arriba en la clasificación. Y bueno, conseguimos tener una plantilla que eso siempre es importante, muy comprometida, con mucha implicación en el trabajo, creían en lo que se hacía cada día y eso influyó lógicamente para ascender y para ser campeón de liga. ¿Se pudo ver otro Paco López en tu metodología de trabajo cuando llegaste al Granada? ¿Cambios de tus anteriores etapas o has seguido en la misma línea de trabajo? No, el proceso sigue siendo el mismo. Evidentemente, hay muchísimos detalles porque no entrenas a los mismos jugadores, no entrenas al mismo club, pero la idea general es la misma y siempre, evidentemente, tratando de ser mejor entrenador, tratando de analizar experiencias anteriores. Yo creo que eso tiene que ir inherente a un entrenador cada vez que va pasando una experiencia, el análisis de ella, yo creo que te va haciendo mejor entrenador. ¿Los puntos fuertes del Granada esa temporada de juego cuáles eran? Pues no sé, no sabría decirte. Ya ha pasado un tiempo, pero más que tener que entrar en detalles a nivel táctico, te diría lo que te he comentado antes, el nivel de implicación y de compromiso que tenía esa plantilla. Yo creo que para conseguir los objetivos no solamente basta el que juegues bien al fútbol, el que hagas bien las cosas, el que tengas buenos jugadores, sino que esa implicación y ese compromiso, si están al máximo nivel, te da mucho. Y para mí fue una de las claves, lógicamente. ¿Qué recuerdas del último partido de liga de esa temporada cuando se logra ya que ya sabes lo del ascenso, pero bueno, ¿cómo se vive? Bueno, pues fue increíble, fue brutal. La verdad es que vivir un ascenso y más pues, con la connotación de lo que supone el Granada, el granadinismo, la gente ahí es muy del Granada. Bueno, pues ya te digo que es una emoción difícil de describir. Cuando ves a toda esa gente, bueno, disfrutar de ese ascenso, te das cuenta de, bueno, pues como tanto jugadores como entrenadores, que al final somos los que eh, trabajamos para que esa gente pueda ser feliz. Bueno, pues te das cuenta de la dimensión de este deporte, de fútbol, y lo más gratificante es eso, es ver a la gente feliz y ese ascenso pues siempre quedará en la retina nuestra como entrenadores. Ya en la siguiente temporada, ¿cómo viviste el periodo del verano cuando ya el equipo ya va a empezar la temporada en Primera División? ¿Cómo fue ese trabajo? El mercado de fichajes, ¿cómo valoras todo cómo fue? No, bueno, fue un verano difícil porque bueno, un posible proceso de venta del club paralizó muchas cosas, pero bueno, todo eso es pasado y ya te digo que para mí es una experiencia más, bueno, pues un aprendizaje más. Evidentemente las cosas en fútbol nunca son como uno quiere que sea, sino son como son y más cuando ya ha pasado, evidentemente, volver atrás a ese periodo tampoco tiene mayor importancia. Ya te digo que mi estancia en general en Granada, bueno, fue maravillosa en todos los sentidos, aunque la segunda temporada en primera no terminaba como todos hubiésemos querido, pero siempre lo he dicho, que Granada para mí es un club también muy especial y bueno, donde viví momentos muy felices y siempre me voy a quedar con eso. Te voy a preguntar sobre algún jugador en concreto. Brian Zaragoza, que lo tuviste bajo tus órdenes. ¿Qué te parece el jugador? Bueno, pues lo estamos viendo ya, ¿no? Creo que no hace falta, ahora mismo ya no hace falta, bueno, describir a Brian Zaragoza como futbolista. Yo lo único que te puedo decir que para mí, para nosotros, como cuerpo técnico,
Bueno, fue muy gratificante ver la progresión de Brian Zaragoza. Sabes que dentro de nuestra metodología de trabajo le ponemos mucho énfasis en el trabajo individual del jugador y con Brian Zaragoza lo teníamos clarísimo. Bueno, pusimos el foco en su mejora porque sabíamos que detrás había un gran potencial y bueno, pues su implicación y su compromiso fue brutal en ese aprendizaje y bueno, pues la alegría que tenemos, tanto yo como Tony, que era el responsable, recuerdo, es mi segundo, era el responsable de su trabajo individual, pues contentísimos y de su trayectoria. ¿Crees que ha tocado techo? Todavía le queda bastante. No, es joven, todavía le queda. Si le respetan las lesiones, que este año ha tenido mala suerte, está teniendo mala suerte, pero si le respetan las lesiones, es un jugador con un potencial tremendo. También te quería preguntar sobre Uzuni. Fue máximo goleador en segunda división. ¿Cómo podría afectar cuando la venta, la 90, tener un jugador de esa relevancia? Porque para el equipo me imagino que era un pilar fundamental. Sí, claro, hombre. Uzuni, mira, tiene algo muy importante en, en este juego, en este fútbol, que tiene mucha hambre. O sea, es muy competitivo, es insaciable y para un delantero eso es fundamental. Bueno, recuerdo cuando llegamos nosotros que Uzuni más bien era un jugador de tirado a banda izquierda y lo primero que hicimos era, bueno, pues no es la palabra reconvertirlo, pero sí hablar con él para que fuera nuestro delantero, porque yo consideraba que tenía condiciones para ello, por su velocidad, por lo que te decía, porque es insaciable en el área, porque... Y, y bueno, pues ese tipo de jugador, eh, pues en ese Granada nuestro nos dio muchísimo. Callejón, también un jugador con mucha veteranía. Me imagino que fuera importante también que estuviera en el Granada. Sí, hombre, José, además de su talento y su calidad, pese a su edad, lo que sí que nos aportó, pues esa experiencia, bueno, es que ya te digo que los veteranos que habían ese año en Granada, Callejón, Víctor Díaz, Neva, Puertas, pues, eran gente con unos valores tremendos y evidentemente tuvieron muchísima influencia en el resto de la plantilla y ya digo que todo eso va sumando en positivo. Vale. El Granada sí nos queda por tocar alguna cosa más, pero al final, con lo que tú has hecho resumen, muy buena etapa. No fue como a todos nos hubiera gustado que el equipo se hubiera mantenido en primera división, obvio. Y al final tienes que quedar con lo bueno, que al final buen trabajo. Y luego aceptaste el reto del Cádiz. ¿Qué te lleva a aceptar este reto también muy grande? Bueno, pues porque precisamente el Cádiz es un club con mucha solera, muy querido en España. Es un club que acaba de bajar también de Primera División, con las mismas pretensiones que te hablaba del Granada ese año, de subir a Primera. Y bueno, pues aceptamos el reto por muchísimas cosas, evidentemente, pero fundamentalmente porque nos atraía en ese momento el proyecto. Ahí sí que pudiste trabajar en el periodo de verano. Eso me imagino, no sé cómo, si fue como tú quisiste o no. Bueno, ya te digo que siempre hay cosas mejorables. Insisto, lo mismo que te he dicho de Granada, te digo de Cádiz. Independientemente de los resultados, pero cuando evidentemente los resultados no salen con más razón todavía, los análisis son más profundos en ese sentido, más aprendizaje todavía por muchas cosas que pasaron, que vivimos en ese club y bueno, las cosas no terminaron de salir y punto, pero nos quedamos siempre con, bueno, pues con que uno lo da absolutamente todo,
que se compromete al mil por mil. Y las cosas, evidentemente, en fútbol, pues 2 y 2 no son 4. Muchas Mm. veces el fútbol, bueno, hay muchísimos factores, influyen muchísimos factores, es muy abierto, hay muchísima incertidumbre, no solamente en el juego, hablando puramente del juego, sino de todo lo que hay en los entornos. Y bueno, pues otra experiencia más, que nos hubiese gustado que hubiesen salido las cosas mejor, que nos hubiese gustado que se hubiese alargado muchísimo más, porque bueno, es una ciudad también maravillosa, es un club, como te decía antes, con muchísimo prestigio a nivel nacional. Y bueno, pues desearles, como no puede ser de otra forma, lo mejor, porque también tiene una afición increíble, espectacular. Allí también ves a la gente por la calle con sus camisetas del Cádiz, no ves del Madrid ni del Barcelona, y eso significa mucho. Siempre se habla, cuando no dan los resultados como uno quiere, o el entrenador, o no puedes vender a toda la plantilla. Pero yo te quiero preguntar, ¿hay decisiones que no sea cesar al entrenador o cambiar jugadores que se pueden tomar desde el club para que pueda cambiar la dinámica? Bueno, pero al final esto, esto funciona así. Al final Ya. desde los tiempos que empezaba a entrenar cualquier entrenador. Y más últimamente, en los últimos años, en los últimos tiempos, cuando las cosas no funcionan, es el entrenador pues, con el primero que se toman decisiones y bueno, y es lo normal, lo habitual. Al final es el máximo responsable de una plantilla y bueno, pues, eso toca siempre a valorarlo el club, pero ya te digo que independientemente de que sea la salida más fácil, ¿no? Que evidentemente es la más fácil, pero generalmente cuando las cosas no funcionan, pues los clubes tienen que tomar decisiones y los que llevamos ya muchos años en esto y lo que vivimos de esto, pues hay que aceptarlo y hay que saber convivir con este tipo de decisiones. Siempre estamos expuestos a estas cosas y además hay una frase bueno, que se dice, ¿no? Que cuando firmas por un club, ya al día siguiente es un día menos que te queda para que te cesen, ¿no? Ah, Joder. es así. Sino para que te cesen para terminar porque yo creo que nadie, no hay ningún entrenador que sea, bueno, pues los casos de entrenadores que han estado muchísimos años son muy pocos los que pueden levantar la mano y decirlo. Por lo tanto, el fútbol se ha convertido en una urgencia para todo el mundo, en exigencia del día a día y si los resultados no funcionan, da lo mismo cómo trabajes, da lo mismo el proceso, da lo mismo lo que hagas, porque todo el mundo vive del resultado final. Sí, bueno, sin nada de decir lo que es siguiente, no es el Granada ni el Cádiz, pero hay claros ejemplos de fútbol actual donde pasan 5 o 6 entrenadores, ahí sí que está claro que no solo es el entrenador el que lo hace mal, o que el entrenador no puede hacer nada, sino que también hay problemas en estructura de club y en otros ámbitos. Al final, te quiero decir que muchas veces se señala al entrenador, pero también hay muy claros ejemplos donde no es el entrenador que tiene la culpa, donde el club tiene que darle también por pensar a los que son directivos, el presidente, en el que hay algo en la mecánica de la estructura que no funciona. Ya te digo que evidentemente hay muchísimos factores que influyen en los resultados de un equipo de fútbol, lógicamente, y los que tienen la responsabilidad de analizar todo eso y la responsabilidad también porque te decía antes, al final los clubes pues cada vez más son empresas y como empresa no solamente, o sea, el tema económico va relacionado con el aspecto deportivo y es así. Y luego, pues detrás, evidentemente, hay unos sentimientos de unos aficionados que quieren ver ganar a su equipo. Por lo tanto, es tan complejo todo esto que es lo que te decía antes, que los que toman las decisiones
lógicamente, pues toman decisiones, bueno, pues creyendo que es lo mejor. Luego, pues el tiempo a veces da y quita razones, pero en fútbol es muy difícil saber si la causa-efecto creo que no existe en fútbol. Si las causas porque los resultados van mal es de un determinado factor o al revés, cuando va bien. De verdad, yo quien diga esto funciona porque se ha hecho así en fútbol, es por algo concreto, ¿eh? Yo creo que siempre es por una acumulación de factores, ya sean positivos o negativos, para que las cosas funcionen o no. Cuando van mal, aparte de afectarte a ti, ¿cómo te afecta el tener que comunicárselo o decírselo al cuerpo técnico que llevas contigo? No sé si te afecta más todavía o de la misma forma. No, yo creo que en nuestro caso hay una tanta comunicación diaria que bueno, que normalmente intuyes cuando las cosas van mal y todo el mundo es consciente de que lo que te decía antes, que al final estamos, convivimos con los resultados y todo el mundo es consciente de que las cosas pueden terminar en cualquier momento. ¿Cómo estás viendo la segunda división actualmente? ¿Qué te parece cómo está yendo la liga? En general, a todo, ¿cómo la estás viendo? ¿Muy competitiva? ¿Cómo estás viendo a los equipos de arriba, en la zona de abajo? Pues es tremendamente competitiva, como los últimos años. Cada año yo creo que se supera, ¿eh? Cada año se supera en Sí. igualdad, en competitividad, fíjate, este año la cantidad de equipos que hay con posibilidades de ascender y de jugar el playoff de ascenso. Y ahora fíjate la parte de abajo también, bueno, exceptuando Cartagena y Lugo, y es verdad que un poquito más Tenerife o un poquito menos Tenerife, pero fíjate la cantidad de equipos que hay también a estas alturas ya metidos también en descenso, bueno, y equipos que fíjate que ahora están peleando por eludir el descenso, que en la primera vuelta estuvieron durante muchísimas jornadas en playoff de ascenso. Por lo tanto, la segunda es que es una competición muy larga, muy competitiva, muy difícil y que evidentemente la clave para mí siempre está en mantener estabilidad cuando las cosas no van tan bien porque los equipos pasan bueno, por esos altibajos que llamo yo de la competición. Todos en segunda división pasan por esos altibajos. El Elche, que ahora mismo es el líder junto al Levante, recuerdo que al inicio de la competición también estuvo en los puestos de abajo, le costó ganar sus primeros partidos. Si es que, bueno, es muy importante mantener la calma y la estabilidad cuando las cosas no funcionan, que, que por otro lado eso es lo difícil en el fútbol por las urgencias que hemos hablado en esta conversación que tienen la mayoría de equipos en esta categoría. Bien creía yo que el Racing de Santander, según empezó, digo, madre mía, qué rodillo puede ser en este año y luego mira, también no ha podido seguir esa regularidad que empezó. Sí, mira, otro claro ejemplo, el Racing, yo creo que ha hecho una primera vuelta increíble. Muchos pensábamos que sí, que iba a ser un equipo que seguramente bueno, a diferenciarse en una diferencia importante de puntos con el resto y fíjate lo que se le ha complicado el ascenso directo, pese a que es un equipo que juega muy bien a fútbol, que está haciendo las cosas muy bien, con un gran entrenador y bueno, con muy buenos jugadores, pero insisto, es que esto es muy largo y mantener regularidad es complicado. Bueno, para ir terminando, ¿qué quieres de tu próximo proyecto? ¿Qué te gustaría? Pues no sé, no es una cuestión de querer, es una cuestión de cuando salga, pues valorar muchas cosas y como siempre, tratar de ser feliz trabajando. No queda otro, independientemente de los resultados. Uno cuando entrena por vocación, como es mi caso,
bueno, pues tratar de ser feliz en el trabajo y de poder trabajar a gusto, que es lo que uno desea como entrenador, porque esa es un poco la base para que luego puedan salir mejor las cosas, aunque evidentemente, vuelvo a repetir, la cantidad de factores que luego influyen, bueno, y la cantidad de factores no controlables. Pero esto es lo bonito de este deporte, asumir retos y bueno, pues cuando venga Alberto, pues como siempre, tratar de trabajar con toda la honestidad que nos caracteriza y disfrutar de este maravilloso deporte y de la vida. Sí, es que cuando has cogido equipos de segunda división, es que el objetivo del equipo que te has cogido lo tienen 7-8. No es como otra liga, por ejemplo, de primera división, con todos respetos, que ya sabes que puede haber tres o como mucho cuatro equipos que la pueden ganar por el descenso, pero por el descenso sí luchan también unos cuantos, pero es que en segunda división los que luchan por querer ascender son muchos, que tienen tu mismo objetivo. Es Así que es. tela. Así es, así es. Por eso es tan difícil todo esto y por eso hay pues fíjate la cantidad de ceses que ha habido este año en segunda división, es una barbaridad, o sea, una barbaridad, pero por eso mismo, por ese es el motivo, el que lo acabas de decir, es que yo creo que el 90% de los equipos en segunda división, cuando parten de inicio, el objetivo es el ascenso y hay clubes con muchísima historia. Es que fíjate el Zaragoza, es que fíjate el Sporting de Gijón, es que son equipos con muchísima historia. Eh, y bueno, y así pues empezaríamos a nombrar equipos que han estado muchísimos años en primera y por eso que bueno, que es entendible muchas veces esa urgencia y que los clubes pues tomen decisiones cuando las cosas no funcionan, pero no todo el mundo puede ganar, es que es así. No, no. Y es que tú eres el ejemplo contrario del Levante que has estado tú con Calero también. ¿Cómo ha sido el cambio de empezar así un poco dubitativo? Y mira, ahora también. Sí, sí, sí. Y fíjate la temporada que están haciendo, seguramente bueno, a nivel de plantilla, bueno, y de presupuesto, con mucho menos que tenían hace 2 años, por ejemplo, cuando nosotros ascendimos con el Granada, que tenían un plantillón, un presupuesto espectacular, y sin embargo se quedaron, fíjate, lamentablemente, para todos los levantinistas y para mí también ya sabes, el cariño que le tengo a ese club. Y sin embargo, este año, pues fíjate, con algo menos de presión por todo lo que está sufriendo el club a nivel económico. Y ahí está, haciendo un temporadón, Calero haciendo un trabajo espectacular y bueno, y, y dándonos alegrías a todos los levantinistas. Sí, como tú hablaste del Granada, también hay dos o tres jugadores ahí veteranos que también seguro que están ayudando mucho al primer equipo, vamos. Sí, no, porque ya te digo que es una categoría que influye muchísimo también el tener a gente con experiencia que ayude a la gente más joven. En este caso, al Levante, estoy convencido y por lo que yo sé, los veteranos están ayudando muchísimo a tanta gente joven que tiene este año el Levante. Bueno, Paco, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchas gracias por tu tiempo y espero que tengas otro proyecto pronto. Venga, pues muchas gracias, Alberto. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo. Contacto, un abrazo.